Como ya lo hemos estudiado en anteriores entregas, la magia es únicamente el conocimiento y aplicación de diversas directrices, principios o leyes que operan constantemente en el todo, o por lo menos en el todo conocido. Los 7 principios universales, o como también se les ha llamado, principios herméticos, se denominaron así porque se atribuye su explicación y primera distribución a Hermes Trismegisto o Hermes, el 3 veces grande. Y es posible buscar su obra para tener la explicación de primera mano. La obra en cuestión se llama El Kybalión y es del poderoso William Walker Atkinson. En este punto, algunos argumentan que El Kybalión fue un libro inventado en los años 1900. Sin embargo, para despejar esa cuestión, debemos recordar algo que también ya he mencionado en videos anteriores. A todo este conocimiento se le denominó ocultismo. Esto no significa superstición. Se le llamó así simplemente porque era un conocimiento que para el sistema debía permanecer oculto y nada más. No hay más explicaciones rebuscadas. El poseedor de este conocimiento, así como su distribuidor, debían tener mucho cuidado para no ser descubiertos en la manera de transmitirlo. El místico tenía mucho cuidado de a quién y cómo compartía esta sabiduría, así que el mago o místico, maestro iluminado, elegía celosamente a sus estudiantes y les daba algo que se llamó iniciación. En este entendido, solamente los iniciados conocían las claves para descifrar los distintos conceptos. Aún en épocas contemporáneas, todavía existen iniciados, es decir, estudiantes de magia y artes místicas que heredaron el conocimiento antiguo. No es que estos principios se trate simplemente de un libro inventado en los años 1900, es más bien una sabiduría ancestral que se mantuvo oculta por milenios y que fue pasando de generación en generación, de iniciados a iniciados, así como lo fue el gran Atkinson, y que ahora tenemos la enorme fortuna que sea de dominio público. Sin afán de hacer esta entrega muy extensa, entremos en materia de inmediato. Todo estudiante de las artes místicas o mágicas debe tener muy en cuenta que este universo es un universo de leyes, leyes que por lo que conoce la mente humana operan a perpetuidad. En otras palabras, ya estaban antes que nosotros fuéramos conscientes de ellas, y probablemente continuarán después que las hayamos dejado atrás. El estudio y práctica de las siguientes es piedra angular en el temario del que se proclama como alquimista en toda la extensión de la palabra, y es necesario que no se tome a la ligera, ya que es aquí donde se desprenden todas las prácticas llamadas mágicas. Antes de explicar estos 7 principios, es importante dejar en claro que no existe ser que diga ser mago, alquimista o místico, que excluya los principios que a continuación se explicarán, así como tampoco puede ser que exista ser alguno de este universo que no haga uso de los mismos. Sea que esté consciente que los está usando o no, no es importante. Lo que realmente es relevante es el hecho que la naturaleza humana, y hablando de una especie en particular, está íntimamente relacionada con las leyes universales. Esta es una ventaja significativa comparada con los seres de otros espacios, universos o tiempos desconocidos. En pocas palabras, todo ser humano que haya existido ha utilizado y se rige bajo los siguientes principios. Su orden no es importante. Así que comenzaremos con el principio del mentalismo, y afirma que el universo conocido es mental. Esto en palabras muy simples significa que todo está sucediendo en la mente del individuo. A pesar de ser esta una explicación corta, en ella está contenida toda la verdad de una ley inquebrantable. Para comprender mejor este principio universal, pongamos un ejemplo. Digamos que tú observas una puerta de color rojo. Esa puerta contiene datos e información acerca de su tonalidad de color. Sin embargo, otro sujeto podría percibirla de manera diferente. En este entendido, la pregunta más lógica sería: ¿cómo sé si lo que se encuentra allá afuera o los aparentes otros individuos perciben la misma tonalidad de color que yo percibo? Y si bien alguien podría argumentar que para que esos criterios sean fidedignos, ahora tenemos investigación que ha llevado a desarrollar sistemas para medir los colores y saber exactamente que lo que se percibe por los sentidos físicos, en este caso la vista, es en realidad lo que el objeto pretende ser. De otro modo seríamos todos locos percibiendo cosas totalmente diferentes.
Pero si analizamos más a profundidad, no tenemos nada que nos diga que lo que está ocurriendo en el aparente afuera sea verdadero, y que no se trata de una proyección de lo que está adentro, o en la mente del que está percibiendo el exterior. Suena a locura, sí, pero esto no es una conspiración al aire, sin fundamentos, puesto que cada ser humano que vive y respira en este planeta puede poner a prueba el principio anterior. Basta con querer hacerlo. Si queremos indagar un poco, este principio se ve confirmado en el Génesis. Como ya he explicado anteriormente, la Biblia es un libro de ciencias, no de religión, escritos por hombres de ciencia de aquellos tiempos. Aquel que lo vea de otra forma es porque su superstición es muy grande todavía. En videos anteriores explico bien que muchas traducciones no son las más fieles o que incluso pudieron ser manipuladas para dar a entender cosas diferentes. Como también lo he explicado anteriormente, la gran mayoría de aquellos registros fueron escritos de manera que no fuesen interpretados por cualquiera, por el riesgo que corría la verdad de ser descubierta, y fueron escritos para que solo el místico pudiese darse cuenta y que a su vez tuviera una especie de libro de texto para explicar a sus discípulos, a sus estudiantes de magia y alquimia. El Génesis comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros sabemos ahora que la traducción más fiel es: en la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. Y con esa simple sustitución de palabras es que se puede ver confirmado el principio del mentalismo. En resumen, el principio del mentalismo nos dice que todo lo que está sucediendo en realidad está sucediendo en la mente, y es así de simple. El segundo principio es el principio de correspondencia, y se explica con el siguiente enunciado: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Conforme avancemos, nos daremos cuenta que los principios están fuertemente conectados. Es decir, las leyes todas tienen una armonía y una se corresponde con otra. Pero ¿qué significa en realidad como es arriba, es abajo y viceversa? ¿Debajo de quién o de dónde? En realidad, cuando se dio a conocer por primera vez este conocimiento, se daba en frases cortas o en relatos extensos encriptados. Para el hombre o mujer común, esto no tiene sentido, pero para el alquimista, en este pequeño enunciado está encerrada una verdad de milenios. Y para dar una explicación satisfactoria de este principio, me ayudaré de otro principio, que es el principio de polaridad. El principio de polaridad nos explica que en todo existen dos polos, es decir, dos extremos. Y para ponerlo más simple diremos que así como hay calor, hay frío; como hay día, hay noche; luz y oscuridad; rápido y lento; duro y blando. Y podríamos seguir incluso en niveles mentales y emocionales: alegría y tristeza, temor y valentía, odio y amor. Este principio nos explica que todo tiene dos polos y ya. Entonces, retomando el principio de correspondencia que nos dice que como es arriba, es abajo, podemos inferir que los polos en realidad son únicamente los opuestos, pero de la misma cosa. Imaginemos una escala. De un lado pondremos frío y del otro lado el calor. Conforme la escala sube de nivel, se acerca cada vez más al polo caliente, y conforme baja, se acerca más al polo frío. Si podemos en realidad observar la escala y el fenómeno ocurriendo en ella, nos daríamos cuenta que en realidad se trata de la misma cosa, pero con diferentes intensidades. Y lo mismo sucede con los demás aparentes extremos. Cualquier cosa puede ser puesta en escala y observar su comportamiento. Entonces, cuando se dijo, como es arriba, es abajo, el místico se refería que en todos los niveles de conciencia hay una relación de sucesos, es decir, cualquier cosa que se haga en un plano de la existencia o conciencia tendrá un efecto en su plano de existencia o conciencia correspondiente. Si en la escala de frío-calor disminuimos o elevamos la intensidad, habremos de tener un efecto que será correspondiente a lo que se está realizando en cualquier punto de la escala. Un ejemplo que va más a lo que conocemos, que va más a lo material, y aquí es inevitable considerar el primer principio, el del mentalismo. Si todo está sucediendo en la mente del individuo, entonces podemos inferir que arriba se trata de un nivel mental y abajo de un nivel material. Si lo anterior resulta ser verdad,
entonces aquello que suceda en la mente del individuo tendrá que tener un efecto igual en la realidad cúbica tridimensional del individuo, pues como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. El siguiente principio es el de vibración. Y aquí la cosa se pone interesante. Este principio nos explica que todo se encuentra en movimiento, que todo tiene una vibración. Las palabras anteriores encierran toda la explicación del principio en cuestión. Sin embargo, para el sujeto no entrenado, esto es una tontería. En videos anteriores también he explicado a fondo este fenómeno. Todas las cosas se encuentran en movimiento, pero no solo las cosas, sino que este principio también tiene efectos en las corrientes mentales y emocionales, es decir, en lo que pensamos y lo que sentimos. Pongamos un ejemplo. Toma un lápiz y obsérvalo fijamente. Parece ser un objeto sólido. Sin embargo, está hecho de pequeñas partículas que los antiguos llamaban corpúsculos, pero que nuestros hombres de ciencia modernos denominaron átomos. Estos átomos, a su vez, están formados por partículas aún más pequeñas que se encuentran en movimiento, un movimiento de tal velocidad que el ojo humano no puede percibir. Ahora, agita tu lápiz rápidamente y verás como si el lápiz estuviera en dos lugares a la vez. No son dos lápices, solo es uno, pero su velocidad de movimiento lo hace ver como si fuese un abanico. Ahora imaginemos que el lápiz se mueve a una velocidad estimada de X cifra seguida de 21 ceros, es decir, rapidísimo. Lo único que percibirías sería una especie de plato o abanico. Tendría una estructura sólida, porque no es posible percibir los periodos de movimiento del lápiz, y eso es justo lo que está ocurriendo en la realidad cúbica tridimensional que podemos percibir con los 5 sentidos. Y el principio de vibración nos hace saber que lo que creemos inmóvil en realidad se encuentra en movimiento, y que absolutamente todo se encuentra en movimiento. Si redujéramos la velocidad del movimiento, probablemente percibiríamos cómo se comienza a descomponer la realidad. El siguiente es el principio del ritmo. Este principio tiene una relación estrecha con algunos anteriores, pero sobre todo con el principio de polaridad. El principio de ritmo nos explica que todo tiene una acción pendular, es decir, que todo se mueve constantemente de un polo a otro. ¿Alguna vez has notado que vives en una especie de vaivén en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en ciertas ocasiones del año tienes más dinero y en ciertas ocasiones menos? ¿Por qué en ciertas temporadas te sientes triste y en otras muy feliz? ¿Por qué va del día a la noche y de la noche al día? ¿Por qué hay lluvia y sequía, otra vez lluvia y otra vez sequía? Y así sucesivamente. ¿Te has preguntado el porqué del tan famoso "la vida da muchas vueltas"? Pues todo lo anterior se debe justamente al principio de ritmo. Y es que este principio solo nos habla de esto, que todo se sucede en un vaivén, en olas que van y vienen. Un día estamos arriba y al otro abajo, un día muy bien y al otro no tanto. Y lo anterior se aplica en todos los niveles conocidos y desconocidos de los que el individuo es consciente. El siguiente principio es el de causa y efecto. Esto es en realidad muy sencillo de comprender, puesto que, como lo explicamos anteriormente, cualquier cosa que suceda en un nivel de conciencia tendrá un efecto en su nivel correspondiente. Esto se explica muy fácilmente en el libro de Gálatas. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Cualquiera que sea la acción tendrá un efecto, pues a todo efecto le antecede una causa. Parece ser algo bien básico, pero que muchos tropiezan con la piedra de la causa y el efecto, o del tan conocido karma. El último principio es el principio de generación, y nos explica la manera de cómo tuvo lugar el todo, es decir, la manera en que se generó el todo. Este principio nos da un vislumbre muy amplio, porque nos hace saber que todo de lo que se tiene conciencia llegó a ser por la unión de dos polaridades, es decir, tuvo que unirse, por ponerlo en palabras mundanas, el positivo y el negativo, para poder así dar lugar a una creación perceptible, a un nivel de conciencia. Pongamos un ejemplo simple. Los hogares cuentan con una energía que se utiliza para iluminar,
en aparatos y en algunos casos para cocinar, y es la energía eléctrica. Sin embargo, para que esta energía pueda utilizarse de manera satisfactoria, necesita tener un conductor con carga positivo y otro con carga negativa. Si solo utilizamos el conductor positivo, no sucedería nada, y si solo tomamos el negativo, tampoco sucedería nada. Para que exista generación de energía luminosa, hacen falta ambos actuando en avenencia y concordancia. Otro ejemplo es cómo el ser humano llega a ser, pues hace falta una célula masculina y una femenina, y de ese modo el circuito se puede completar y se genera lo que llamamos vida, el positivo y el negativo, el ánodo y el cátodo. Es lo que en un principio sucedió, sucede y sucederá, para llevar a cabo un ciclo interminable de generación. Los anteriores son leyes que no se pueden quebrantar, es la manera en que el todo opera. Sin embargo, el aspirante de mago aprende y luego practica a cómo usar los principios por los que se rige el universo, porque una cosa es la explicación de ellos y otra muy distinta su uso. Como ya lo dije anteriormente, todos en la existencia de este planeta los han utilizado porque es algo que ya viene precargado con el ser humano. Es la ley y no se puede romper. Pero hay algo que los alquimistas en proceso deben conocer, y es que es posible hacer uso de las leyes a favor y conveniencia de su usuario, o para cambiar condiciones de terceros, con o sin su consentimiento. El estudiante que tiene muy buen ojo será capaz de emocionarse y afianzarse solo con la explicación de los principios en cuestión, y aquel sujeto es denominado como un prodigio, alguien que nació para las artes místicas. De todos modos, es importante mencionar que el uso a conveniencia del aspirante de mago es también objeto de estudio, puesto que es posible utilizar los principios anteriores para realizar modificaciones en la realidad cúbica que se experimenta. Esto es la magia y no hay nada más. Tu nivel de mago será el que tú desees alcanzar. Tu maestría será del mismo tamaño de tu hambre por la realización de ti mismo. Es posible hacer uso de los principios universales, tanto para hacer el bien como para otras cosas. El principio de polaridad existe y opera en todo. Sin embargo, deben ser utilizados con cuidado. Desafortunadamente muchos durante su periodo de estudios cayeron en lo que los antiguos denominaron como magia negra, y que explicaré a fondo en el próximo video, así también a cómo utilizar los 7 principios universales. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas leer totalmente gratis cualquiera de mis libros. También te dejaré los enlaces en caso de que gustes adquirirlos en Amazon.